Tú me dices, ¿sí? Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar una nueva presentación en el coloquio del Departamento de Informática, en esta oportunidad acá en Casa Central. Bueno, le damos la bienvenida acá a Luis Eduardo Bastías, que nos va a presentar la charla titulada Ciudades que piensan, tecnologías disruptivas para la gobernanza urbana. ¿Ya? Luis es ingeniero civil informático y cuenta con un posgrado en innovación en la Universidad de Las Palmas, España, uno en seguridad de la información de la Universidad Adolfo Ibáñez y un magíster en gobernanza territorial de la Universidad de Heidelberg, Alemania. ¿Ya? Así que también está aquí Luis, que ha impartido clases de Smart City en la Universidad de Chile y también acá en esta casa. Así que voy a dejar con ustedes a Luis Bastías con su presentación. Adelante, Luis. Muchas gracias Roberto, muchas gracias al Departamento de Informática por esta oportunidad. Si bien es cierto, yo no me titulé acá, pero sí soy exalumno de este departamento y quería partir justamente por ese motivo, rindiéndole un homenaje a quien fue uno de mis profesores, don Claudio Matamoros. Él, como aquí dice, era ingeniero civil mecánico y fue parte del grupo que en 1974 dio origen a lo que hoy es nuestro departamento de informática. Su visión fue llevar la computación a las distintas carreras de la universidad y también jugó un rol importante para crear la carrera de Ingeniería Civil Informática, que fue el primer ladrillo, digamos, sobre el que se construyó el departamento. Su calidad humana y alegría de vivir dejaron una hermosa huella en quienes lo conocieron. Y fue justamente en esta misma sala F106 donde él nos hacía clases. Es muy emotivo estar acá porque el año 2001 esta sala fue convertida en auditorio y bautizada con su nombre. Vamos a lo nuestro. La población mundial ha ido creciendo, no sé si exponencialmente, pero en una curva claramente que no es lineal y que crece muy rápido. Y por lo tanto la demanda urbana ha ido incrementándose notoriamente en el tiempo. La tendencia es que cada vez hay un porcentaje mayor de personas que viven en ciudades. Y sin embargo, la infraestructura y la capacidad de responder a esos requerimientos no crece con la misma rapidez. Y es ahí donde las tecnologías de la información pueden jugar un rol crucial para poder mitigar esta brecha. Sin embargo, subsisten algunos problemas que hay que enfrentar de raíz. Por ejemplo, ¿cómo vamos a poder tener tecnología en las ciudades si no tenemos continuidad del servicio eléctrico? Recordemos que hace poco tiempo en Chile se produjo un apagón donde prácticamente la mitad del país quedó sin energía eléctrica. Entonces, las redes tradicionales son vulnerables ante crisis climáticas. En esa oportunidad, 750.000 hogares quedaron sin energía. Ese es un tema crítico que vamos a ver que existen tecnologías para poder mitigar ese riesgo. Por otra parte, tenemos los silos de información. Existe mucha información. Estamos en una era que los expertos denominan la era de la dataficación. Uno prácticamente todo lo que hace en el día va dejando un rastro, ¿verdad? Cuando tú entras a un sitio web, cuando tú haces una transacción, incluso cuando te subes a un metro, vas dejando una huella que son datos, pero esos datos están segmentados y disgregados y por lo tanto cuesta procesarlos de manera integral. Entonces aquí también hay un desafío propiamente informático de cómo hacer sinergia a partir de esos datos que están dispersos. Y finalmente tenemos la brecha de sostenibilidad. Una cosa que se critica mucho, por ejemplo, de los grandes servidores, de los grandes data centers que procesan, por ejemplo, inteligencia artificial como los LLM, es el consumo de agua. Si bien es cierto, es un uso no consultivo, es decir, no es que
esa agua no se devuelva, pero también hay un porcentaje que se evapora. El punto es que hay dimensiones que tienen que ver con la sostenibilidad de los sistemas tecnológicos y que hay que compatibilizar con la eficiencia que estos sistemas puedan tener. Por otra parte, es importante entender que las ciudades no son, en rigor, instancias 100% inertes. No solamente porque están habitadas por seres humanos o incluso animales y vegetales, sino que más que eso, porque las ciudades presentan incluso características propias de los seres vivos, como es el metabolismo. Uno de los principales intelectuales que ha planteado esta idea es un geógrafo de apellido Swingedow, que ha trabajado intensamente en las últimas décadas planteando el modelo del metabolismo urbano. Pensemos que el metabolismo es lo que hace, por ejemplo, que las células del cuerpo transformen ciertos compuestos químicos en otros. De esa manera, las mitocondrias tienen la energía, no solamente para movernos, sino que incluso para pensar. Y además, las células tienen la capacidad de autorrepararse. Bueno, lo mismo ocurre en la ciudad. En la ciudad se generan, por ejemplo, alimentos que son disponibilizados a través de almacenes, supermercados, donde la gente va, los adquiere y se generan desechos. Y en el fondo, la ciudad es una especie de prótesis que complementa al metabolismo del propio ser humano. Es una extensión del metabolismo humano. Y por lo tanto, una ciudad tiene que reflejar esas características que son propias de los sistemas vivos, como es la capacidad de adaptación. Así como yo les decía recién, las células tienen la gracia de que se fabrican a sí mismas y se pueden autorreparar. Bueno, una ciudad también tiene que ser resiliente. Y ahí eso está muy relacionado con el concepto de autopoiesis, que fue formulado originalmente en los años 70 por dos biólogos chilenos, Humberto Maturana y Francisco Varela, pero que sin embargo son conocidos, considerados más bien como outsiders dentro de la biología. Y al revés, dentro de la cibernética se los considera como autores fundamentales, porque la cibernética tiene que ver con esto, con la autorregulación y tiene que ver también con la autorreferencia. Entonces, si bien es cierto, técnicamente no podemos decir que la ciudad es un sistema autopoiético, pero sí podemos decir que se parece a un sistema autopoiético porque, por ejemplo, tiene que tener estas características de autorregulación. Y por lo tanto, para poder diagnosticar cuáles son los requerimientos tecnológicos de una ciudad, va a ser completamente necesario hacerlo desde una perspectiva sistémica. Es como la famosa frase de los árboles no me dejan ver el bosque. Aquí es al revés. Aquí tenemos que partir viendo el bosque primero para poder realmente proponer una solución tecnológica para la ciudad. Y finalmente, ¿cuál es la meta? La meta de cualquier solución tecnológica tiene que ser siempre el bienestar ciudadano. Es decir, cómo aplicamos las tecnologías disruptivas para mejorar la calidad de vida de las personas. ¿Ya? Si yo llego a una organización a trabajar como informático, hay una metodología de levantamiento de requerimientos. Voy a tener que entrevistar a los futuros usuarios, les voy a hacer preguntas y en base a eso voy a poder hacer el análisis de un sistema, luego diseñarlo y luego desarrollarlo. Pero yo no puedo entrevistar a 4 millones de personas para saber cuáles son sus requerimientos. Entonces aquí hay una metodología distinta que vamos a ver cómo se hace para poder levantar esos requerimientos que vienen desde la ciudadanía. Una consulta. Sí, por supuesto. Si uno tuviera la capacidad de entrevistar a esos 4 millones de personas, ¿podría tener la esperanza que va a llegar a una solución mejor? Tiene que ver justo con, me voy a adelantar, tiene que ver justo con lo que dejé para el final, pero ya que me lo preguntas, tiene que ver con esto.
Yo sostengo, esta gráfica entre paréntesis es mía, yo no la he visto en ninguna parte, pero sintetiza lo que yo he estudiado de varios autores. La metodología que yo propongo es la siguiente. Una ciudad inteligente necesariamente tiene que partir del territorio. ¿Ya? Tenemos que analizar el territorio. Cuando los geógrafos hablan de territorio, no están hablando solamente del territorio físico, también están hablando del territorio humano. ¿Ya? Por lo tanto, la comunidad, que es la que tú preguntas, Claudio, está aquí. ¿Ya? Es el territorio. Y efectivamente hay metodologías, algunas desarrolladas por sociólogos, otras por geógrafos. En general son metodologías cualitativas que permiten hacer estudios, detectar las constelaciones de actores y la idea es que a través de la gobernanza esas distintas constelaciones de actores puedan sentarse en una mesa de diálogo, negociar, porque la definición de una gobernanza es precisamente que las constelaciones de actores que aquí participan no necesariamente van a estar todas de acuerdo. Incluso pueden estar pidiendo cosas distintas. ¿Ah? O sea, hay que sentarlos a negociar. Esa es la gobernanza. Y como resultado de este proceso va a haber recién ahí la posibilidad de hacer una planificación urbana. Y sobre la base de esa planificación, recién ahí es donde yo puedo decir, ya, estas son las soluciones tecnológicas que yo puedo aplicar para este caso específico. Entonces, este es el proceso. El proceso viene desde las bases. No, pero haciendo la analogía previa, por ejemplo, de que un árbol, si uno ve un árbol del bosque, no permite ver el bosque completo, al final ese nivel más bajo quizás son puros árboles conversando Así es. y no van a nunca ver el bosque. Por eso es que es importante la gobernanza. La gobernanza es justamente, a ver, perdón, tal vez convenga explicar lo siguiente. La palabra gobernanza no tiene un significado único. Los ingenieros habitualmente cuando usamos la palabra gobernanza, la usamos para referirnos a la gobernanza corporativa, cómo se gobierna una universidad, cómo se gobierna una empresa, etc. En este caso no la estoy usando en ese sentido, la estoy usando en el sentido de gobernanza territorial. ¿Ya? ¿Y cómo ocurre la gobernanza territorial? En primer lugar, tú detectas cuáles son las constelaciones de actores. Por ejemplo, las juntas de vecinos, la municipalidad, la Cámara de Comercio, las universidades, etc. Y a través de este proceso se logra articular una red autónoma donde a lo mejor la municipalidad puede ejercer un rol también, pero no necesariamente jerárquico. ¿Ya? Y en esta red se toman las decisiones conjuntas. Bueno, obviamente yo estoy aquí simplificándolo. Todo esto que estoy presentando hoy día es una síntesis de una asignatura que yo me demoro un semestre en pasar y este capítulo me demoro una clase completa. Pero muy resumidamente esa es la idea. La idea es que tú el territorio lo desglosas en constelaciones de actores donde por definición vamos a ver necesariamente que va a haber intereses contrapuestos, pero es en esta instancia donde yo tengo que hacerlos dialogar y negociar. Te voy a poner un ejemplo bien contingente. Hoy día, a nivel mundial, estamos en medio de una crisis bélica muy importante entre Estados Unidos e Irán. Bueno, e Israel también. Si existiera una gobernanza global, por ejemplo, el Comité de Seguridad de Naciones Unidas, y tuviera la capacidad de ejecutar un proceso de gobernanza, esa crisis no existiría. Estaría resuelta diplomáticamente. Entonces, lo que está ocurriendo hoy día en el Medio Oriente es una demostración de que está ocurriendo un fallo de gobernanza. Porque las instituciones llamadas a que no se produzca ese tipo de situaciones han fracasado en su misión. También puede ocurrir eso. Se llama fallo de gobernanza. Pero obviamente que nos estamos poniendo acá en la situación de que no va a ocurrir tal fallo y eso nos va a permitir hacer una planificación urbana ordenada y recién a partir de eso poder establecer cuáles son las herramientas tecnológicas que me van a ser útiles para la problema. Ya, gracias. No, encantado. Entonces,
como les decía, evidentemente yo no puedo tener una Smart City si no tengo electricidad. Y ocurre que sí existen las tecnologías para mitigar ese riesgo, ¿ya? Y la más importante se llaman los Smart Grids. En primer lugar, los Smart Grids, una de las cosas que permiten es algo que se llama el flujo bidireccional. Es decir, por ejemplo, supongamos en la universidad yo tengo paneles solares y de pronto yo tengo un superávit de energía eléctrica. Entonces yo puedo, a través de un Smart Grid, inyectarle energía al sistema. De hecho, le podría regalar energía eléctrica a mi ciudad, a diferencia del flujo unidireccional, que es el típico, el característico que todos conocemos, en que hay plantas termoeléctricas, hidroeléctricas, lo que sea, que generan la electricidad, se distribuye y llega a los consumidores. Acá es bidireccional, pero más que eso, además de ser bidireccional, es inteligente. Entonces, a través de sensores, yo estoy viendo cómo está el voltaje, etcétera, y voy permitiendo que el flujo de energía se homogeneice y funcione sin problemas. Por lo tanto, mi recomendación es, si vamos a tener una Smart City, esa Smart City necesariamente tiene que contar con un Smart Grid, porque es lo que me va a permitir que ante un terremoto, ante un tsunami, ante un viento fuerte, ante una lluvia fuerte que bota muchos árboles, igual a lo mejor mi red va a ser resiliente y va a permitir que los servicios críticos, por lo menos los semáforos, por lo menos, sigan funcionando. Una vez que yo ya tengo cubierto el tema del suministro eléctrico, la siguiente capa es Internet de las Cosas por dos motivos. En primer lugar, porque me va a permitir tener sensores con los cuales yo voy a poder monitorear la actividad de la ciudad. En el ejemplo que yo les ponía recién de los semáforos. Los semáforos el día de hoy están programados para favorecer las luces verdes largas en las calles que tienen mayor afluencia de tráfico y las rojas largas en las que tienen menor afluencia. Pero habitualmente no es factible cambiarles el setting porque el día que hubo un partido de fútbol y se produjo más congestión, normalmente no es posible cambiarle para poder optimizar el flujo. Pero más aún, piensen ustedes lo interesante que sería que a través de distintos tipos de sensores de Internet de las Cosas pudiéramos, por ejemplo, detectar que hay congestión en un determinado tramo y en función de esa información tomar decisiones y decir, ya, ahora vamos a desviar el tránsito por esta otra vía para aliviar esta que está más congestionada. Entonces, todo eso se podría hacer siempre que yo tenga sensores de Internet de las Cosas. ¿Sí? ¿Qué es el fog? Sí, voy a ir al tiro. Ya. Voy a ver al tiro de eso. Tengo que tener sensores, pero también actuadores, ¿ya? Los sensores obviamente puede ser un micrófono, puede ser una cámara, puede ser un sensor de humo, y los actuadores son, en este caso, por ejemplo, las luces del semáforo, el paso de valla del tren, o en general, cualquier Arduino que me permita hacer algo, ¿verdad? Físicamente, actuar en función de lo que mi software me está diciendo que hay que hacer. Y cuando hablamos de Internet de las Cosas, también estamos hablando de teledetección. ¿Ya? Teledetección puede ser desde el suelo, puede ser aérea o puede ser espacial. Eso también, digamos, filosóficamente, por así decirlo, también forma parte del Internet de las Cosas. ¿Ya? Y es ahí donde sistemas de teledetección multiespectral juegan un rol importantísimo, porque, como tú bien sabes, esas no son simples fotografías, sino que son mediciones. Son mediciones que me permiten saber, por ejemplo, en cada metro cuadrado, cuál es la temperatura de ese lugar. Y más que eso, saber de qué está hecho. Saber si es vegetación o es agua. Y si, en el caso que sea vegetación, saber si es saludable o no. Entonces,
es sumamente importante que podamos tener acceso a toda esa información para poder procesarla y tomar decisiones, ojalá en tiempo real. En el caso de los satélites no es tan así porque obviamente estos satélites de observación no son geoestacionarios, no están puestos todo el rato arriba de un mismo lugar, pero sí pueden hacer monitoreos varias veces al día y, por ejemplo, me pueden servir para ir viendo cómo se va expandiendo un incendio y de esa manera ayudar a controlar. Las ideas de Edge y Fog Computing tienen que ver con la idea más básica que todos conocemos de cloud, ¿ya? El cloud computing no es lo que mucha gente cree, ustedes ya lo saben, pero lo tengo que decir. Mucha gente lo asocia con la web, pero en realidad va mucho más allá que eso. Tiene que ver con el software as a service y con el hardware as a service. Yo puedo tener servidores en la nube, que yo nunca los veo, nunca los visito, pero ahí están y los puedo usar. Ahora, en el caso de Fog, lo que vamos a tener es una solución híbrida, donde parte del procesamiento de hardware se va a hacer en la nube y parte se va a hacer de manera local. Y en el caso del Edge Computing es más local todavía. Un ejemplo típico. Yo les hablaba recién de los sensores de humo. Supongamos que yo tengo esos sensores de humo instalados en un parque para ver si hay riesgo de incendio. Bueno, en vez de que ese sensor esté mandando datos crudos a la nube y con la posibilidad de que la latencia me juegue en contra o de repente incluso el servicio se caiga, yo puedo hacer parte de ese procesamiento directamente en el hardware. Entonces ese ya es Edge Computing. La gracia que tiene Edge Computing y Fog, pero particularmente Edge, es que procesa más cerca del sensor y por lo tanto me permite optimizar tiempos y sortear problemas de latencia. Casos reales que ciudades que han implementado este tipo de tecnología, tenemos sensores de Internet de las Cosas para la gestión del tráfico e infraestructura de vehículos eléctricos en una ciudad que tiene un nombre muy chistoso, pero que está en California, que se llama Los Gatos, y el sistema BRISPAL para respuesta inmediata a incidencias en Singapur. Tengo entendido, estoy casi seguro que en Los Gatos está el cuartel general de Netflix. O sea, es una ciudad a lo mejor poco conocida, pero es muy importante dentro de Silicon Valley, de ese territorio. Otro elemento que se está usando cada vez más en las Smart Cities es la blockchain. Como ustedes saben, la blockchain surgió originalmente del desarrollo de las criptomonedas. Es el método que permite que las transacciones de criptomonedas queden registradas de manera segura y distribuida. Y tiene que ver también con esto que en el lenguaje de las criptomonedas se llama la minería. Cuando se inventaron las criptomonedas, una de las cosas que Sakamoto, creo que se llama el autor, que nadie sabe quién es, que creó el Bitcoin, una de las cosas que él quería era imitar el hecho de que las monedas originalmente estaban hechas de metales preciosos, como el oro, la plata y el cobre. ¿Por qué? Por una razón, porque esos metales son escasos y esa escasez es la que les da valor. Es decir, el oro es valioso porque es escaso, porque es difícil minarlo. Y en el caso, por lo tanto, de las criptomonedas tenía que haber algo parecido. Y ese algo parecido es el Proof of Work, que es, efectivamente cuesta minar una criptomoneda, cuesta minar uno de estos bloques, hay que hacer muchos cálculos, se usan GPUs para poder hacerlo. Y la idea, básicamente, seguramente los que están presentes en la sala ya lo saben, es que una vez que yo creo un bloque raíz que contiene un conjunto de transacciones, luego conecto el bloque siguiente con el anterior a través de un algoritmo de hash que me permite estar seguro, es como una lista enlazada por punteros, pero en este caso con criptografía que me permite saber que efectivamente este es el bloque anterior, porque lo comparo con sus caches.
¿Sí? Cuidado en la tele, porque Ah, ya, es una cosa blanca cuando se dice. ya, perdón. Ya. Entonces, si bien es cierto, esta idea de la blockchain se inventó con el propósito de darle sustento tecnológico a las criptomonedas, rápidamente se descubrió que servía para muchas otras cosas. En general, cualquier cadena de transacciones, este modelo es ideal para poder guardar un registro seguro y distribuido. Aquí no hay un servidor único donde yo tengo almacenada mi blockchain. Está distribuido en varios nodos. Y gracias al mecanismo criptográfico de los hash sucesivos, yo puedo estar completamente seguro de que efectivamente estas transacciones ocurrieron después de estas y así sucesivamente, rastrearlas hasta el bloque original. Entonces, para todos los efectos prácticos, estos registros son inmutables. Piensen ustedes lo que pasaría en la compra-venta de autos. Si el registro civil, que es el que tiene el registro de vehículos motorizados, implementara esta solución, entonces la automotriz que vende el auto 0 kilómetros crearía este bloque y cada vez que cambia de dueño podríamos ir generando un registro que quedaría enlazado a través de este mecanismo seguro. Se está usando ya esto en algunas ciudades para lo que se llaman los contratos inteligentes y que tiene que ver con esto mismo que yo les decía, la compra-venta de un bien raíz, por ejemplo. Entonces lo puedo implementar con esta tecnología. Y para efecto de las Smart Cities, el caso más conocido es en la ciudad de Viena, donde todos los trámites municipales están hechos con blockchain, absolutamente todos. Si la municipalidad dice vamos a hacer una placita y le vamos a poner gimnasio, ¿verdad? Para eso vamos a hacer una licitación, se van a presentar, qué sé yo, 5 proponentes, bueno, todo eso está registrado. ¿Quiénes fueron los proponentes? ¿Qué propuesta presentaron? ¿Qué puntaje ganaron? ¿Cuál fue la que se lo adjudicó? Dijeron que se iba a demorar 7 meses. ¿Cuánto tiempo se demoró en realidad? Todo eso queda registrado y cualquier ciudadano de Viena o de Austria, supongo, tiene el derecho de poder tener acceso a esa información. Entonces eso da una trazabilidad completa de cualquier actividad económica que esté realizando ese municipio. ¿Cómo queda libre de corrupción eso? Igual a las decisiones las toma no el blockchain. O sea, lo que registra el blockchain son las decisiones tomadas. Sí. Es distinto, la corrupción va en la parte humana. ¿Quién toma las decisiones? Bueno, obviamente la solución tecnológica no puede obligar a que no haya políticos corruptos. Sí, que es libre de corrupción, pero eso... No, se refiere acá a libre de corrupción, informática. Sí. Ya. Dice, mejor es buena la alternativa. No haría falta algo así. No, pero sin perjuicio de lo que acabo de decir, el solo hecho de que haya esa transparencia facilita a que no haya niveles altos de corrupción, ¿ya? Porque hoy día, por ejemplo, y disculpen que ponga el ejemplo, pero está hoy día en la prensa, se está indagando a la exalcaldesa de Peñalolén por un supuesto fraude al fisco. Entonces, si toda esa información estuviera disponible, sería mucho más fácil que los políticos dijeran, ¿saben qué? Yo prefiero no ensuciarme las manos, ¿verdad? En lo actual en Chile, en realidad, la Contraloría el que tiene acceso a toda esa información. Todos esos contratos son con el Estado y son públicos al final. Pero a veces se roban. Sí. Se roba la oficina. Se roba el registro. Mira, se pierden los registros. Ya, por ese lado. Yo fui jefe de la entidad acreditadora de firma electrónica y la Contraloría no tenía acceso a lo que yo hacía, salvo que haya una queja. No, pero lo puedes solicitar. Claro, tiene que haber una queja. Alguien que no se pierdan los computadores. No está mirando. Sí, normalmente no está mirando, salvo que haya una queja que la pueda hacer cualquier ciudadano. ¿O cuántos casos han visto de que recién cuando van pasa mucho tiempo, ya vamos a ir ahí a buscar los computadores, pero ya alguien... Sí, claro, alguien ya borró todo. Ahora, ustedes saben que existe la informática forense y
y además el borrado no es tan así. Hay veces que la gente cree que borró algo porque lo mandó a la papelera, No, obviamente sí. que... Pero sí, efectivamente hay un tema ahí porque Pero no está, pero no está todo conectado en no realidad. está todo conectado. O Ahora, sea, la Contraloría no puede como de repente meterse a un sí, lado y decir, en ahora, vez de pedirlo. por lo menos en el Ministerio de Economía, que es donde yo trabajé, lo que sí existen son respaldos de los correos. O sea, yo puedo borrar mis correos en mi computador, pero el Departamento de Informática los tiene respaldados. Otra tecnología que se está usando mucho en las ciudades inteligentes, y yo las mezclo acá como si fueran una sola, pero son dos tecnologías complementarias, son la realidad virtual y la realidad aumentada. ¿Ya? Esto se usa mucho para lo que se llama la planificación inmersiva. Y aquí les voy a contar una anécdota porque resulta que justamente el Departamento de Arquitectura de nuestra universidad hizo un análisis del impacto de los tsunamis en Viña usando realidad virtual. Y en esa simulación con realidad virtual lograron determinar que el óptimo para la población Vergara, que es la parte plana de Viña que está más cerca del mar, el óptimo es la evacuación vertical. ¿Ya? O sea, se salvan mucho más vidas si las personas suben hasta el último piso de determinados edificios que si esas personas tratan de eh, escapar hacia donde indican las vías de evacuación. ¿Ya? Eso se logró hacer utilizando realidad virtual. Creo que lo vi hace poco, es un estudio reciente, porque antes había otros que alcanzaban a escapar, digamos, si se decía la ruta de Sí, escape. El tema con la evacuación vertical es que los edificios para la evacuación vertical tienen que tener como los primeros 2 o 3 pisos sí. adaptados, digamos, que si no están adaptados, entonces también es delicado. Tienes toda razón, Claudio. De hecho, como te decía, en este estudio que hizo arquitectura, no era cualquier edificio. Habían ciertos edificios que cumplían los requisitos para poder hacer esta evacuación. Y por otra parte, eh, también hay que tener en cuenta que depende del tamaño del tsunami, porque habitualmente cuando se hacen este tipo de simulaciones se piensa en tsunamis de 30 metros. Un tsunami de 30 metros, en el caso de Viña del Mar, llegaría el agua hasta donde está hoy día el Jumbo de Uno Norte. Ahora, obviamente a esa altura ya no es de 30 metros, sería de milímetros. ¿Ya? Pero como ese territorio, ese terreno está a 30 metros de altura sobre el nivel del mar, entonces hasta ahí llegaría el agua. ¿Ya? Y por lo tanto los daños más fuertes serían en la población vergara. Sin embargo, ese escenario de 30 metros es el menos probable. Los tsunamis que podríamos tener cierta probabilidad de poder ver en lo que nos queda de vida van a ser del orden de los 10 metros. Hay que saber que esos 30 metros, no es que el agua venga de 30 metros, sino que tiene el principio, entiendo, del run-up, o sea, que puede llegar Sí, hasta 30 metros, pero no va a ser una ola de 30 metros de altura. no, es una ola de 30 metros de altura en la playa. No debiera ser. Eso sí, es una ola de 30 metros de altura en la playa. Tengo mis dudas. Bueno, a mí me hizo clase Marcelo Lagos de este tema. Ya. Y él nos explicaba, efectivamente, antes de eso, por ejemplo, 10 metros mar adentro, no se ve una ola tan grande. Y en la medida en que se va acercando hacia la playa, se va agrandando. Y cuando llega a la playa, a esa es la altura que yo le mido al tsunami. ¿Ya? Y luego esa misma altura se mantiene hasta que alcanzo yo a ese nivel. Que como te digo, en el caso de Viña del Mar, es más o menos Miraflores, 30 metros de altura. La energía para mover tanta agua es una locura, ¿no? Por eso es que el tsunami es la peor catástrofe que puede existir. Es peor que un terremoto de magnitud 10. Es peor que un maremoto de, perdón, que un terremoto de magnitud 10. Los daños que causa son mucho mayores. Es la peor catástrofe que puede haber. La otra sería que nos cayera un meteorito arriba de una ciudad, que sería como una bomba atómica. Pero Marcelo Lago, en sus clases, la primera clase que nos hizo, nos dijo, los tsunamis son los
mega destructores de la naturaleza. No hay otro desastre más grande que un tsunami. Ahora, te insisto, y en esto yo creo que tú tienes el punto. Cuando se hacen planificaciones, por ejemplo, cuando decidieron que el nuevo hospital naval iba a estar a 30 metros de altura, se hace pensando en este escenario que es el peor escenario posible, no es el más probable. El más probable es que la altura de la ola va a ser de 10 metros. Pero igual es mucho. Es mucha energía y esa ola de 10 metros bota, no solamente bota a las personas, puede arrastrar autos. Así es. Digamos, altura de 2 metros, 1 metro y arrastra Exactamente, vehículos. exactamente. Es que eso, el concepto que es el run-up, Sí, que es distinto sí, al maximum wave height. sí. Son dos figuras. Sí, bueno, como te digo, en el magíster nos hizo clase justamente Marcelo Lagos, que es considerado el principal experto en tsunamis. En televisión. No, no, no. Marcelo es doctor de la Universidad Católica de Chile. Y efectivamente, a pesar de que la gente lo conoce con un perfil mediático, pero es el principal experto chileno en tsunamis. El otro profesor o la profesora que trabaja en temas de litoral en la Universidad Católica es Carolina Martínez, pero ella está especializada en geografía litoral, que no es lo mismo que tsunami. También me hizo clase Carolina. Ok. En un caso real también Barcelona, modelado inmersivo de los proyectos de superillas que se llaman los superbloques. Esto no tiene nada que ver con blockchain. Los españoles inventaron un concepto que son varias manzanas que están adyacentes y que las denominan un superbloque. Y eso facilita la planificación, por ejemplo, del tránsito. Entonces, yo en vez de planificar el tránsito manzana por manzana, la planifico en base a estos superbloques. ¿Y cómo? En base hasta... Es como hacer un SimCity, pero no sé si conocen el SimCity. ¿No? Pero real, para ver qué es lo que pasa cuando la ciudad tiene... Cuando yo hago, por ejemplo, cambios acá en la dirección del tránsito, etc. Y finalmente, ¿cómo yo logro procesar todo eso? Bueno, obviamente tiene que haber ciencia de datos, tiene que haber analítica, se usan herramientas conocidas como Tableau, etcétera, pero más recientemente también estamos usando inteligencia artificial. Y aquí hay que aclarar, sobre todo para la gente que no es especialista, que cuando los informáticos hablamos de inteligencia artificial, no solamente nos estamos refiriendo a grandes modelos de lenguaje como ChatGPT, sino que también, por ejemplo, a Machine Learning y Deep Learning. Yo mismo tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto para una empresa de distribución eléctrica que querían remover lo que se llaman los escombros aéreos, que son estos cables que están sueltos y arrepollados y que nadie los usa. Entonces montamos una cámara en un móvil, recorrimos las calles de Santiago y a través de Machine Learning, cada vez que la cámara detectaba un escombro aéreo, lo georreferenciaba. Y eso nos permitió hacer un mapa que obviamente después permitió hacer una ruta óptima para poder removerlos. Entonces ese es un ejemplo práctico de cómo hoy día podemos usar inteligencia artificial para resolver problemas urbanos. Uso de Machine Learning para identificar patrones ocultos en el comportamiento urbano y predecir crisis antes de que ocurran. También muy importante. Casos reales, plataformas de Seúl basadas en inteligencia artificial y 5G para la optimización autónoma del transporte y los sistemas de alerta temprana contra desastres naturales en Tokio. Son algunos ejemplos reales de lo que yo ya les había adelantado, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo tengo un sistema que a lo mejor con cámaras detecta que hubo una colisión en Avenida España? Dice, oh, vamos a tener que tomar las medidas para que no se produzca ahí una congestión vehicular. Esa es la idea. Y finalmente, y esto tiene un poco que ver con lo que también decíamos al principio,
la gobernanza inteligente tiene que ver con cómo yo utilizo tecnologías de la información para facilitar los procesos de participación ciudadana. La idea de la gobernanza es que las decisiones se tomen desde el territorio y por lo tanto tiene que ser lo más participativo posible. Y en este caso, las tecnologías permiten crear plataformas digitales para una comunicación fluida, transparente y bidireccional entre los ciudadanos y el gobierno local. El ejemplo que yo les puse de la ciudad de Viena es paradigmático. Datos abiertos, también es interesante eso. Así como los informáticos conocemos el open source, también existe el open data. Y hay proyectos de datos abiertos, por ejemplo el OpenStreetMap, que es como un Google Maps, pero hecho por los propios ciudadanos. Y de la misma forma yo puedo tener en un municipio que mis propios ciudadanos me estén reportando dónde están las problemáticas, dónde creen que hay problemas de criminalidad, y ir estableciendo esas alertas que permitan procesarlas y actuar en consecuencia. Caso real de Madrid, el portal Decide Madrid, que permite a la ciudadanía proponer, debatir y votar directamente sobre presupuestos y proyectos de desarrollo local. Eso se hace, digamos, a mano en Chile. Yo he visto, por ejemplo, cómo las municipalidades llegan hasta las juntas de vecinos a preguntar cuáles son los problemas, le hacen un informe, pero la idea acá es que sea todo eso mucho más rápido a través de una plataforma tecnológica que esté optimizada para procesar esos flujos y tomar decisiones mucho más rápidas. Les pongo un ejemplo donde yo vivo, en Canal Chacao, en Quilpué. Cuando fue el incendio, hubo gente que quedó sin agua potable. Entonces, no sé si la municipalidad o el ministerio, pero alguien del gobierno decidió que iban a instalar unos contenedores con baños públicos para que la gente que no tenía acceso pudiera usar esos baños. ¿Me van a creer que los contenedores con baños públicos se demoraron más de un año en instalarlos? Y obviamente que después de un año ya nadie los necesitaba y están ahí todavía sin que nadie los haya usado jamás. O sea, esa plata se botó. ¿Y por qué? Por ineficiencia nomás. Entonces, la idea es que estas tecnologías permitan reducir ese tipo de situaciones, ojalá eliminarlas, de tal manera que no ocurra ese tipo de problemática. Si la ciudadanía levanta un problema que es urgente, que ese problema se resuelva de manera rápida. En Viña votamos. ¿Sí? Sí. Se vota por. Ya, mira, eso está. Eso está. Nos llega un correo. Ya. Y tú te metes y. Eso es parte de esa solución que me estoy enterando que implementó la Municipalidad de Viña, calza absolutamente con esta idea de ciudades inteligentes. Por ejemplo, yo voté para arreglar a mi casa. No, voté por. Y fíjate que. Votar, por ejemplo, por proyectos. Y fíjate que no me extraña porque me salté algo, pero lo voy a decir ahora. Aquí creo que está. Acá. Yo me lo salté porque estoy aquí con informáticos, pero a los geógrafos les interesa mucho este concepto que se llama derecho a la ciudad. El derecho a la ciudad es un concepto que fue formulado por el sociólogo francés Henri Lefebvre, quien escribió un manifiesto explicando que así como existen los derechos humanos, también existe el derecho a la ciudad. Tú tienes derecho a tener una vivienda, a tener un trabajo, a tener servicios básicos, educación, movilización, transporte, alimentación, aunque cuesten algún dinero tal vez, ¿sí? No es el punto. El punto es que tú tienes derecho a la ciudad. Y posterior a Lefebvre ha habido otros geógrafos que han desarrollado con un marco teórico mucho más completo este concepto. ¿Pero por qué lo menciono? Porque yo me acuerdo que cuando asumió la alcaldesa Ripamonti, lo primero que dijo es que ella iba a implementar el derecho a la ciudad en Viña. Y a mí me llamó la atención porque es un concepto técnico bastante poco conocido. Así que efectivamente hay ahí claramente
perspectiva, una visión que tiene la alcaldesa que está perfectamente alineada con lo que he estado yo. Debo ser bien honesto que voté, como ya voté, pero dije, ya esto no va a pasar, pero pasó. Para que veas tú. Bueno, Ese es el proyecto que ganó, se hizo, a eso voy. en resumen, algunas tecnologías que se están usando hoy día para mejorar la calidad de vida de la gente en distintas ciudades. Permiso, disculpa, tengo una reunión Sí, ahora. Claudio, por supuesto. Muchas gracias. Al contrario, Bueno. muchas gracias a ti. Algunas tecnologías que se están usando ahora, sensóricas. Ya vimos cómo ahí estamos involucrando Internet de las Cosas, que también tiene que ver con teledetección y percepción remota, y Edge Computing o Fog Computing. ¿Ya? Eso me permite reaccionar en tiempo real. Ejemplos concretos, Singapur y los Gatos California. Análisis, ahí tenemos Big Data, Data Science, Business Analytics, que en este caso no lo estamos aplicando a los negocios, sino que a la toma de decisiones territoriales, apoyado con inteligencia artificial, predicción, eficiencia y optimización. Ejemplos reales, Seúl y Tokio. Transparencia, que tiene que ver con el tema de cómo mitigamos la corrupción política. Blockchain, gobernanza incorruptible y auditable. Incorruptible en el sentido informático, pero auditable, y eso es importante. ¿Ah? Auditable. En la ciudad de Viena. Energía, los smart grids, resiliencia ante desastres climáticos y bidireccionalidad, la capacidad de inyectarle energía al sistema. Ejemplos concretos, Copenhague, Barcelona. Entonces, los dejo con esto, con este mensaje. Una ciudad no es inteligente porque yo compro computadores y los hago funcionar. Una ciudad es inteligente cuando yo parto del territorio, veo cuáles son sus problemáticas reales, veo cuáles son las constelaciones de actores que tienen intereses opuestos, los siento en una misma mesa, los hago conversar, los hago negociar y en función de esa sinergia, recién ahí puedo elaborar una planificación. Y en base a esa planificación se decide cuáles son las tecnologías más idóneas para resolver las problemáticas. Porque no puedo aplicar el mismo remedio para todas las enfermedades. Tengo que hacer un diagnóstico y en base a ese diagnóstico veo cuál es la solución. Una ciudad inteligente es un traje a la medida, necesariamente, y tiene que partir desde el territorio. De esa manera, el futuro inteligente tiene que ser también sostenible, pero centrado sobre todo en el ciudadano y potenciado por el dato. La verdadera inteligencia urbana no se mide por la cantidad de dispositivos interconectados, sino por el nivel de bienestar y calidad de vida de sus habitantes. Los requerimientos técnicos para una Smart City deben ser levantados con una metodología sistémica, bayesiana. Yo en mi asignatura dedico por lo menos una o dos clases a explicar esta metodología, que es bayesiana en el sentido de probabilidades. ¿Qué probabilidad hay de que pase esto si es que pasa esto otro? Y hacemos un mapa de toda la problemática para poder ver cómo optimizar eso aplicando tecnologías de la información. ¿Cuál es nuestra misión como ingenieros? Diseñar infraestructuras resilientes que transformen datos masivos que ya existen en decisiones estratégicas, emulando las características autopoyéticas de las mejores ciudades del mundo. Y acuérdense que autopoyética significa creación de sí mismo. Así como la célula se repara a sí misma, la ciudad también puede hacer lo mismo y convertirse en un ente que gestiona el conocimiento en el entendido de poder ser resiliente, poder reponerse de cualquier circunstancia. Eso es lo que tenía preparado para hoy día. No sé si hay alguna pregunta. Sí, ¿alguna pregunta? Gracias por la presentación. Bueno, tengo varias, pero quizás una relacionada con cómo queda como la parte, como todos estos sistemas requieren tanto sensores que adquieran la información y algún post-procesamiento de diferentes formas, pero en la mitad, entonces, ¿dónde queda como la parte de privacidad de la información? En, no sé, por ejemplo, en
infraestructuras de blockchain o en el IoT? A ver, son varios temas ahí, porque por una parte en Chile existe una ley de protección de datos personales. Eso existe en Chile. ¿Ya? Y eso, de hecho, fue promulgada esa ley hace relativamente poco y se creó una agencia de acreditación de que las empresas cumplen con estos principios establecidos por la ley. ¿Ya? Y si bien es cierto, las empresas no están obligadas a presentar informes, sí se les conmina a entregar estos informes periódicos porque forman parte de su reputación corporativa. Entonces, en general, cualquier empresa que maneja datos de personas, incluso no solamente de sus clientes, sino que de sus propios colaboradores, y por lo tanto todas las empresas tienen por lo menos que manejar datos personales de sus propios colaboradores, como mínimo. Por lo tanto, tienen que estar regidos por esta ley de datos personales. Y ahí ya hay todo un marco jurídico que responde a una parte de tu pregunta. La otra parte es más compleja, porque efectivamente, si yo quiero, por ejemplo, tener cámaras de seguridad para mitigar problemas de delincuencia o de narcotráfico, efectivamente es complejo. En el marco jurídico chileno, yo eh, no puedo investigar a cualquier persona sin que haya una causa judicial que me lleve a hacerlo. Ahora, lo que sí este tipo de sistemas podría hacer es detectar actitudes sospechosas. ¿Ya? Y si esas actitudes sospechosas a través de un software, a través de un modelo de inteligencia artificial, yo veo que tienen cierta recurrencia, ¿ya? Por ejemplo, este auto sospechoso va todas las noches a las 3 de la mañana desde esta comuna hasta esta otra. Es raro, ¿por qué? ¿Por qué ese auto viaja todas las noches de esa comuna hasta... Bueno, ahí a lo mejor sí gatillar una alarma para que la fiscalía resuelva si vale la pena o no hacer una investigación. Pero mientras no haya una participación directa de fiscalía, efectivamente tú no puedes en Chile espiar, digamos, a una persona porque sí. Eso no se puede hacer, pero como te digo, eso ya no es una restricción tecnológica, sino que es más bien jurídica. No sé si a eso apuntaba tu pregunta. Bueno, en parte, pero digamos, desde algo como tan sencillo de las típicas cámaras, toman imágenes de personas, pero si esas personas en su momento nunca dieron como el consentimiento, ¿cómo se puede procesar, manejar la adquisición y el procesamiento de los datos? Como te digo, no es un tema informático, ese es un tema jurídico. ¿Ya? En principio, lo que está prohibido en Chile es que, por ejemplo, yo tuviera cámaras espía al interior de los inmuebles. ¿Ya? Pero tener una cámara en una esquina, y sobre todo si no es privada, digamos, es parte del servicio estatal para prevenir el delito. Eso es perfectamente legal. Ahora, lo que sí, si tú quieres investigar a esa persona con el chaleco rojo, vas a necesitar una orden de fiscalía. Ni siquiera Carabineros ni la PDI pueden iniciar una investigación por sí mismos. Tiene que necesariamente ser fiscalía la que gatille ese procedimiento. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Lo último que quiero decir y que creo que tiene un poco que ver también con la última pregunta es que hace pocos días tuvimos en Chile un incidente bastante complejo que podría haber comprometido al servicio de clave única, que es el servicio digital de registro civil. El gran problema que hay ahí es que si efectivamente se hubiera producido ese ataque y se hubiera, por ejemplo, el atacante se hubiera hecho con las contraseñas de una gran cantidad de personas, a partir de eso las puedo suplantar y puedo empezar a ejecutar acciones haciéndome pasar por esa persona. Por lo tanto, efectivamente, hay ahí un problema que
tarde o temprano el gobierno va a tener que mirar, porque hoy día existen tecnologías que son muchísimo más seguras que las contraseñas que se usan, por ejemplo, para la clave única. Cuando tú haces una transferencia bancaria, es más, cuando tú compras con tarjeta de crédito desde tu computador, cuando haces un pedido por delivery, incluso cuando compras entrada al cine por internet, no usas tu contraseña, usas una criptografía de clave pública, que es mucho más robusta, que es mucho más segura. Entonces, no estoy hablando de ciencia ficción, no estoy hablando de tecnología que existe solamente en otros países, es una tecnología que existe acá. Cuando yo hago una transferencia, yo tengo Banco Santander, no estoy haciendo réclame, pero es para poner un ejemplo. Si yo hago una transferencia, no basta con entrar a la aplicación del banco, tengo otra aplicación distinta que me permite ingresar un PIN para garantizar que ese soy yo. O sea, a lo mejor al usuario que no es informático le da la sensación de que esa es una password. No, no es una password. Es un PIN que gestiona por dentro una clave pública y una clave privada. Eso es lo que nos está faltando. Yo creo que Chile tiene que dar ese paso, puede ser costoso, pero hay que darlo porque no puede ser que algo tan importante como la identidad digital de cada uno pueda ser hackeada por un simple phishing. Así que esa es una tarea que está pendiente. Súper. Vamos a agradecer a Luis. Muchas gracias, Luis, por tu Encantado. presentación, ¿cierto? Y bueno, agradecerte por esta presentación y que no sea muchas más.